Hola, buenas. Soy Luis Antonio Briones y a continuación haré mi explicación sobre lo que es la saturación de los transformadores de corriente en situaciones de prueba. Bueno, comencemos entonces. Bien, existen dos tipos de transformadores de instrumento, que es lo que conocemos como transformadores TC. Existen los transformadores de corriente y los transformadores de potencial. En este caso explicaremos brevemente o de forma resumida lo que son los transformadores de corriente, iniciando con una breve descripción del circuito equivalente, sus condiciones de operaciones normales, así como también las anormales, detallando un poco unos conceptos como corriente de magnetización, saturación, que son muy indispensables para comprender el funcionamiento de los TCs. Bien, transformadores de corriente. Los transformadores de corriente, que también conocidos como TCs, es un dispositivo que nos alimenta una corriente proporcionalmente menor a la del circuito. Es de aclarar que un transformador de corriente por su aplicación se puede subdividir en transformador de medición y transformador de protección. Pero, no obstante, los transformadores se diseñan para realizar ambas funciones y su corriente nominal por secundario puede ser de 1 o 5 amperios. Es decir, que desarrollan dos tipos de funciones: transformar la corriente y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión. Bien, en el lado primario del transformador siempre se conecta en serie con el circuito cuya intensidad se desea medir, y el lado secundario se conecta en serie con las bobinas de corriente de los aparatos de medición y de protección que requieran ser energizados. Bien, aquí en este esquema tenemos lo que es un circuito equivalente de un transformador de corriente. Tenemos aquí el transformador, tenemos aquí nuestras impedancias ZH, impedancia de línea ZL, tenemos una impedancia ZM, una impedancia ZC. Bien, aquí se explica más o menos qué es cada parte. Tenemos ZH, que la tenemos como impedancia propia del devanado de alta tensión, que es la impedancia del lado de alta, porque sabemos que este lado siempre es el de alta y después el lado de acá es el de baja. Tenemos ZL, que es la impedancia propia del devanado de baja tensión, como ya dije, el lado de baja tensión tenemos su impedancia. Después tenemos la ZM, que es la impedancia de magnetización del transformador, es la impedancia que tenemos desde el punto C hasta el punto D, y lo llamaremos impedancia de magnetización. Después le tenemos la impedancia C, que viene siendo nuestra carga, la carga que hemos conectado en el secundario, que está exactamente aquí. Se conecta eh, eh, desde el punto de aquí hasta el punto F, del E al F, viene siendo nuestra carga. Tenemos la corriente primaria IH, está aquí, que es la corriente que entra por el lado de alta, y después tenemos la I sub L, que es la corriente que alimenta la carga, que es la que sale exactamente por aquí, del lado de bajas. Asimismo tenemos la IM, perdón, que es corriente de magnetización, y por último lo que es la relación de transformación, que es 1 sobre N, que N es el número de vueltas que tiene el lado del secundario. Bien, consideraciones que debemos tener en cuenta. El devanado primario está conectado en serie con la línea o el alimentador, como podemos observar. El devanado primario está conectado en serie con la línea del alimentador, por lo que la corriente primaria IH es la misma de la línea y la impedancia ZH es lo suficientemente pequeña que puede ser despreciada. Siempre esta corriente Z sub H normalmente se la suele despreciar, por lo que es demasiado pequeñita, no se toma mucho en cuenta. Bien, como otra consideración también tenemos que la impedancia ZC, que es la impedancia que tenemos en el lado secundario de la carga, es la resultante de la conexión en serie de las bobinas de corriente de los equipos de protección y medición que el transformador de corriente debe alimentar. Esta tendrá siempre una magnitud pequeña
para poder ofrecer una oposición mínima al paso de la corriente y no sacar al TC de sus características de diseño. Bien, condiciones de operación del transformador de corriente. Bueno, condiciones de operación del transformador de corriente. Tenemos en condiciones normal, cuando opera de forma correctamente, que es bajo condiciones normales de operación, nos dice que la corriente secundaria será 1 sobre n veces la corriente del primario. O sea, que será de 1 sobre n, que es el número de veces que aumentará en la parte de secundario, o que disminuirá. Y su diagrama vectorial de operación será aproximadamente el siguiente. Como podemos ver, este viene siendo nuestro diagrama facial de corriente en secundario de transformador de corriente TC. Bien, también tenemos, como dije, en condiciones anormales de operación, que es cuando existe un problema. Bien, la capacidad de transferencia de energía entre el circuito primario y el secundario dependerá de las características del diseño y construcción del TC, como son la capacidad de sus conductores, o sea, qué tanto va a aguantar, qué tanta capacidad tienen estos conductores para resistir, el nivel máximo de voltaje que debe soportar el transformador, entre espiras y las características magnéticas de su núcleo. Bueno, como sabemos, en todo material magnético la permeabilidad se puede suponer como una función lineal de la densidad de flujo para determinados valores de esta última y que rebasándose este rango de valores varía en forma no lineal haciendo tener la densidad a un máximo dado por las características propias del material. Bien. Bueno, aquí podemos ver el diagrama de histéresis del núcleo de un transformador. Bueno, pues como ya sabemos, en la curva que podemos observar de histéresis, nos muestra para determinados materiales magnéticos utilizados. Tenemos en el punto C lo que es el flujo residual, aquí tenemos lo que es la fuerza magnetomotriz, que está el punto aquí. Bueno, también tenemos el punto D, que es donde inicia la curva, y el punto B donde finaliza. Bueno, como dije, como ya sabemos, en la curva de histéresis nos muestra cómo para determinados materiales magnéticos utilizados en los núcleos de los transformadores, los niveles de flujo magnético máximo a que estos pueden llegar, así como el nivel de flujo magnético en el cual el núcleo está saturado, como podemos ver en la figura, en el punto B, que ya llega al punto de saturación. Toda esta parte de aquí es cuando el transformador está funcionando de forma correcta y cuando llegamos al punto B podemos ver llega a su punto máximo de saturación. Bien, nos muestra el comportamiento del circuito magnético ante una señal de corriente alterna, lo cual es de mucha utilidad para los transformadores de corriente debido a que estos utilizan estos parámetros para poder ser diseñados. Bien, continuemos. Bueno, observemos qué pasa en el TC para los siguientes tres casos. Tenemos tres casos. Primer caso, la corriente primaria es demasiado grande. En el segundo caso, la impedancia de carga es demasiado grande. Y por último, el circuito secundario está abierto. Bueno, para el primer caso, la corriente primaria es demasiado grande. Bien, cuando la corriente primaria I sub H crece, la corriente I sub H sobre N secundaria será proporcionalmente más grande. O sea, supongamos que la corriente del primario IH es mayor a la especificada en el diseño del transformador de corriente. Las corrientes secundarias IM de magnetización IL, corriente que alimenta la carga, crecerán también. Esto debido a la relación vista anteriormente al analizar el nodo del punto C del circuito equivalente del transformador. Al crecer IM, la excitación del núcleo será mayor, como lo habíamos dicho. El efecto que se presentará será similar a la de la disminución de Zm, provocando un crecimiento mayor de Im que de IL.
y así un incremento en el error de relación de transformación y el ángulo de desfase, como se puede observar en el siguiente diagrama. Como podemos observar, el ángulo sufre un gran desfase. Aquí se ve un ángulo mayor que en la figura de acá. Este vendría siendo lo que es el diagrama fasorial bajo condiciones de corriente primaria mayor. Bien, seguimos. Efectos del incremento de IM en el transformador. Bien, los efectos serán que los parámetros que establece el fabricante del transformador cambiarán. El núcleo se saturará, se reduce la vida útil del transformador, el núcleo se sobrecalienta, en fin, sufre una gran serie de consecuencias este tipo de casos. En el número 2 tenemos la impedancia de carga, es demasiado grande. ¿Qué pasa cuando es muy grande? Cuando la carga tiene una magnitud mayor a la que el transformador puede alimentar, el voltaje entre las terminales será mucho mayor para un valor de IH que el transformador normalmente debe soportar sin problemas. Al ser mayor, la corriente de magnetización crecerá logrando un efecto similar al anterior. Bien, después tenemos el circuito secundario. ¿Qué pasa cuando el circuito secundario está abierto? Cuando el circuito secundario está abierto, toda la corriente primaria servirá para magnetizar el núcleo, provocando que el voltaje secundario crezca hasta un valor dado por la siguiente fórmula, que normalmente es lo suficientemente grande para provocar la ruptura del aislamiento entre espigas y algunas veces la explosión del transformador. O sea que esto es, tenemos que tener mucho cuidado. A continuación, bueno, a continuación se habla sobre lo que son las pruebas de saturación. Bien, la prueba se realiza para determinar a qué voltaje se satura el núcleo del transformador. Tenemos el efecto de saturación. Este efecto está representado por la disminución de impedancia de magnetización del núcleo, que es conocido normalmente como saturación. Este efecto debe ser considerado especialmente pues provoca en la mayoría de los casos un retraso en la operación de las protecciones de sobrecorriente, ya que debido a las características del sistema y del transformador, se presenta en el momento de la falla una respuesta similar a la existente en la energización brusca de un circuito inductivo. Para obtener la curva de saturación de un transformador se requiere contar con una fuente variable de voltaje superior a la clase de precisión del mismo, un amperímetro y por último un voltímetro. Una vez efectuadas las conexiones indicadas en la figura y con el primario abierto, asegurándose que la fuente de voltaje esté en 0, se comienza a levantar el voltaje entre pasos de 10 voltios, más o menos según se requiera, y se mide la corriente que toma para el voltaje asignado. Bien, podemos observar en la siguiente figura cómo la curva va creciendo hasta que llega al punto final. Debe tenerse cuidado al efectuar la prueba, ya que una vez que el transformador llega a la saturación, a una pequeña variación de voltaje corresponde a una muy grande de corriente. Si se efectúa la misma prueba, los cables que van a la carga de protección en fase neutro, alimentado a 5 amperios, y leyendo el voltaje medido, obtendremos el burden que representa de B igual a V sobre I para saber si este es adecuado a la clase de precisión obtenida. Bien, recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar dicha prueba. Bien, las recomendaciones son que realice y verifique la conexión para la prueba de saturación de acuerdo a lo indicado en el protocolo del transformador, protocolo del transformador de corriente. Verificar que el primario del transformador de corriente se encuentre abierto y la fuente de voltaje esté en 0. También debemos anotar la clase de transformador de corriente en su relación de transformación máxima
También calcular la clase de transformador de corriente en su relación de transformación a utilizar con la fórmula indicada en el formato. Aplicar voltaje según se requiera y mide la corriente que toma al voltaje asignado. Obtener una relación voltaje-corriente que deberá graficarse. Estas son las conexiones que debemos realizar para la prueba. Como podemos observar, tenemos nuestro amperímetro, nuestro voltímetro para poder tomar nuestros datos y poder realizar dicha prueba. Bien, interpretación de los resultados. En la evaluación de los resultados de las pruebas de saturación de TC será muy útil contar con las curvas características que brinda el fabricante del equipo para comparar contra los resultados obtenidos. Dependiendo de los resultados de las pruebas que intervienen en la operación del transformador de corriente, se deberá evaluar la confiabilidad del mismo, así como también se deberá diagnosticar su estado, conforme o no conforme. En el estado de prueba, anotar solo si se considera necesario comentarios generales de lo que son ajustes, resultados de prueba, consideraciones, anomalías y diagnósticos de la confiabilidad del transformador de corriente, así como también datos del equipo de prueba. Si el transformador de corriente bajo prueba se encuentra dañado o fuera de los rangos de operación establecidos, se procederá a reportar la falla del transformador de corriente de protección para realizar el análisis de falla y toma de las acciones preventivas y o correctivas correspondientes. Bueno, eso sería todo correspondiente a lo que es mi tarea. Muchas gracias y